5 minutos. ¿Tenéis alguna pregunta? Aquí levanta la mano. Antonio. Aquí. Ahí, Antonio. Hola. Sí. A ver, bueno, quería hacer 3 aportaciones a Sandra. Una de ellas que me sorprende un poco, ya que estamos hablando de un sector tanto sanitario. Sandra. Perdón. Sí, un sector sanitario y sociosanitario que como tú has dicho, casi el 80% es un sector feminizado. ¿Sí? No se oye. ¿Sí? Me sorprende el lenguaje, sí, o sea, sin perspectiva de género que habéis utilizado en la exposición, ¿no? Que estamos hablando que mayoritariamente el 80% somos mujeres, ¿no? Las que trabajamos eso. En realidad tendría que haber usado un lenguaje feminizado en cuanto que la mayoría de la población sois o son mujeres. No solo el lenguaje, sino lo que es el texto, ¿no? Supongo que irá por esa línea, ¿no? Otra de las cosas que también me sorprende es que pongáis los resultados que han salido, que el 50% de las empresas que habéis estado evaluando tienen la evaluación de riesgos psicosociales hecha. Me sorprende porque si habéis estado tanto en Osakidetza, que es la mayor empresa sanitaria a nivel de comunidad autónoma, no la tiene hecha, y en el sector privado, que conozco también, pues muy poquitas empresas del sector sanitario privado o sociosanitario las tienen hechas. Entonces, no sé, me sorprende la cifra tan elevada del 50% de empresas que tiene hechas, pero bueno, ya veremos los resultados, a ver qué empresas son realmente las que tienen hechas, porque ya te digo, Osakidetza no la tiene hecha y del sector privado sanitario muy poquitas. Bueno, comentarte que respecto a esto que me dices, bueno, son los datos que nosotros hemos obtenido en base a las empresas que hemos visitado. Osakidetza sí es una empresa muy grande, pero al final es grande en número de trabajadores, pero en cuanto a número de centros, estáis organizados ahora ya en OSIS y se ha hecho análisis en referencia a esas OSIS, a esas unidades ¿no? Como ahora creo que lo tenéis así organizado, vamos, por lo que hemos estado viendo. Hemos visto que la OSI de Galdacano Barrualde se ha empezado el proyecto piloto y que efectivamente en el resto de OSIS está todavía sin realizar la evaluación de riesgos psicosociales, sino que hay un calendario establecido para realizar este proceso de evaluación en todas las OSIS. Bueno, el calendario se ha establecido esta semana, o sea, por eso te digo que, en fin, no vamos a entrar ahí. Perdona, es que no te he entendido. No, que dices que tienen un calendario establecido y ese calendario se está estableciendo esta semana pasada, por eso te digo que es que me extraña. Que nosotros tenemos. Y luego, otra cosa que lo has dicho como que llama la atención, ¿no? Que el 77,5% sobre la participación de los delegados en este tema, delegados y delegadas, es que afortunadamente, gracias a las delegadas y delegados, el tema de los psicosociales está saliendo adelante, porque por parte de las empresas hay muchas dificultades, porque ni es un tema de seguridad ni es un tema de higiene, que son los riesgos que más se trabajan. Sí. Entonces yo creo que por lo menos en nuestro sector es gracias a la participación de las delegadas y delegados que esto está saliendo adelante, nada más. Sí, eso por supuesto, y por eso en uno de los últimos puntos de las conclusiones, que igual no lo he explicado de una manera completa, cuando hablábamos de concienciación y sensibilización, sí que es cierto que en los delegados se ve, y en las delegadas, por supuesto, se ve que cada vez, no solamente en el sector sanitario, sino en todos los sectores, hay una mayor concienciación en este sentido, y que estáis resultando como impulsores de muchos casos para realizar las evaluaciones psicosociales. Y también, pues bueno, este dato se ve en cuanto que los talleres que se han organizado de psicosociales, la afluencia de los delegados y delegadas es muy, muy importante, y en ese punto tienes toda la razón, por supuesto.
poco el coger las empresas sanitarias este año fue precisamente por eso, para dar un impulso en el tema de la evaluación de los riesgos psicosociales. Sabíamos que había una problemática y entonces por eso cogimos esas empresas de ese sector. Nosotros, como ha dicho Sandra, lo que pretendemos es potenciar el tema de que cada vez se haga más. Sabemos que están en muchos sitios pues que no están reconocidos como tal, pero por eso es por lo que hemos potenciado. Ya sabemos que había problemas y creemos que con estas campañas lo que hemos hecho es sensibilizar para que cada vez los riesgos psicosociales estén más contemplados. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, un comentario solo. Comentabas, Sandra, la necesidad de hacer el síndrome del quemado, del burnout, que hay instrumentos accesibles para medir el síndrome del quemado. Pero no, yo trabajo en un servicio de prevención ajeno y me encuentro con la dificultad de pasar el cuestionario por no ser psicóloga clínica o psicóloga acreditada bueno, en el ámbito sanitario, ¿no? Entonces, desde los servicios de prevención ajeno, ¿cómo nos podemos enfocar o cómo podemos acercarnos? Porque sí que era una herramienta que antes del 2014 la utilizábamos porque no había esta, pues ser psicóloga la utilizaba y era un valor añadido a este tipo de actividades, y ahora nos quedamos un poco cojos en ese aspecto y no sé si mañana, igual en las jornadas de mañana se hablará de otro cuestionario de listas, que creo que no es necesario ser psicólogo sanitario, pero no sé si habéis tenido en cuenta este tema. Sí, es cierto que en el MBI sí que se está planteando que hay que ser psicólogo para realizar el cuestionario. ¿Perdón? Bueno, simplemente en cuanto a eso, pues por lo menos sí que tengáis en cuenta el que este riesgo de burnout, aunque no lo podáis abordar con este tipo de cuestionarios, pues que sí con como dices tú, con listas, o hay determinadas dimensiones que sí nos están dando pistas de que hay puestos que puedan estar expuestos a este riesgo. Entonces, por lo menos ir tirando por ahí para identificar los puestos, porque la mayor problemática que hay ahora mismo es que los puestos que puedan padecer burnout no están identificados en las evaluaciones en las empresas. ¿Alguna cosa más? Sí. Sí. Una pregunta. Por ahora. Una pregunta, un par de preguntas. Una es para todo tipo se debe hacer una encuesta psicosocial y luego la otra es para todos los ponentes que ha habido un poco. Y el procedimiento de resolución de conflictos, ¿quién debería ser el mediador? Cuando se produce un conflicto en la empresa, nosotros en esta empresa hay una comisión evaluadora, que supuestamente la formación que nos han dado, como digo, no somos psicólogos, tenemos que valorar qué es lo que le ha pasado a esa persona o a otras personas. Cuando no se llega a un acuerdo, el ver un poco quién es el mediador de ese conflicto. Que muchas veces nos dicen, sí, es inspección de trabajo, es Osalan, pues servicio de prevención ajeno. Es un poco que dejan un poco el ámbito de quién podría ser. Claro, es que no está definido quién es el mediador en principio. O sea, eso en los procedimientos que se vayan realizando en las empresas es cuando lo tenéis que definir. Una cosa tenemos ya dentro del procedimiento del es parte de energía y otra una empresa a nivel estatal que se llama Gas. Nosotros hemos hecho ese procedimiento de resolución de conflictos y la cuestión es si hay un problema, aquí nos tenemos que llevar a cabo quién debería ser el mediador de ese conflicto. Seríamos un acuerdo de la empresa directa, la empresa y luego los delegados. Pero es que eso, la persona para responderlo no creo que sea yo, sino es que es dentro de la misma empresa, me refiero, perdona, dentro de la misma empresa, cuando os realizáis el procedimiento, es cuando tenéis que ver quién es la persona adecuada para realizar esa mediación. O sea, todos los procedimientos que se hagan en una empresa tienen que ir orientados a la realidad de esa empresa. Entonces, dentro de la misma empresa es cuando tenéis que identificar quién es la persona o el puesto que es el adecuado para realizar esa mediación. Voy a la cosa que es, nosotros hicimos un procedimiento de conflictos en el cual salimos se llamó Osalan, se llamó Instituto de Trabajo, por parte de las dos
desde luego que no estaban capacitados para poder hacerlo. Y tuvimos que tirar, no, mirad, el primer que llevar a esta empresa fue que hizo esa migración. Perdona, voy a intervenir. Estoy señalando a Osalan. Osalan no tiene esa figura. Osalan es un órgano que creo que ya ha quedado claro y siempre lo remitimos. Es un órgano técnico y asesor. Pero nosotros, Osalan y mi gente y mis técnicos, no van a hacer la labor de intermediador en cualquiera de las empresas. Podemos en un determinado momento asesorar y ayudar y colaborar de alguna forma, pero no es nuestro papel figurar como intermediadores en vuestros procedimientos, que eso quede claro, y creo que eso estaba claro desde el inicio, pero por si acaso lo expreso claramente. Si no hay más preguntas. Perdón. Perdona, es una pequeña, no sé si he entendido bien antes que los que estáis haciendo las evaluaciones de psicosociales que se están haciendo en las empresas, ¿no entra el burnout dentro de esas evaluaciones? A lo que me he referido es que lo que nosotros hemos ido a ver en las empresas con el cuestionario que hemos realizado es si se estaban... ¿Perdón? No. Sí. Si se estaba identificando el burnout, si se estaba teniendo en cuenta en las evaluaciones de riesgos. Y se tiene que tener en cuenta en las evaluaciones de riesgo el burnout. En las evaluaciones de riesgos psicosociales, igual que en cualquier tipo de evaluación de riesgos, se tiene que tener en cuenta todos los riesgos que puedan afectar a los trabajadores. Vale, de acuerdo, más que nada porque tantos años psicosociales nunca se ha tratado. Me imagino que el burnout habrá en muchas empresas. Me imagino claro, que no. será... Lo que tenemos que tener en cuenta también es que yo creo que los riesgos psicosociales son las empresas están poniendo ahora mismo al día con ellos, entonces sí que pues estamos viendo que es algo progresivo y en todo se sigue esa línea. Entonces pues, la intención que he tenido yo es animar a las empresas a tener en cuenta los posibles efectos que puedan haber. ¿Se oye? Sí. No, yo lo que quería decir es que, bueno, que la campaña que se ha hecho, en principio hay una parte que, evidentemente, si las evaluaciones de riesgos psicosociales no estaban hechas o había la sospecha de que en muchos casos no estuvieran hechas, era difícil, yo creo, que plantear incluso que pudiera hablarse de cuál es la vigilancia de los efectos, es decir, la vigilancia de la salud de los trabajadores que también están expuestos a estos riesgos. Entonces, parte de lo que se está hablando un poquito del burnout pudiera tener que ver también como efecto de esos riesgos psicosociales y mirarse también desde la perspectiva de la vigilancia de la salud. De tal manera que a veces, un poquito lo que comentaba aquí esta compañera que decía no podemos, al no ser psicólogos clínicos, etcétera, etcétera. Bien, es cierto que, por ejemplo, para poder adquirir y pasar el MBI, pues hay que tener una serie de licencias, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que desde la vigilancia de la salud existen instrumentos que te pueden guiar hacia eso. Es decir, el burnout tiene mucho que ver con cuadros de tipo depresivo, etcétera, para los que sí hay métodos, y dentro de la propia vigilancia de la salud se han hecho, bueno, existen también unos protocolos que, si no están aprobados en este momento por el Ministerio, etcétera, etcétera, sí existen instrumentos para poder ver cuál es un poco el estado de salud de las personas. También hay que hacer una vigilancia de la salud de aquello que pudiera venir derivado de los riesgos psicosociales y que no necesariamente tiene por qué llevar unos cuestionarios concretos. Si bien es cierto que cuando se van a hacer proyectos y cuestiones ya muy específicas sobre un tema, pues quizás sí hay que hacerlos. Pero simplemente la propia vigilancia de la salud te daría ya una idea de cuántas personas pueden estar afectadas y si esto puede no tener que ver con factores laborales en los que luego es necesario profundizar. Sí, aparte, bueno, tenemos que tener en cuenta que además de los métodos cuantitativos, tenemos métodos cualitativos que los técnicos superiores de prevención podemos aplicar. Recordaros que mañana la sesión es a las 9:15, no tenéis que madrugar. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.